Hola, buenas tardes a todos. Soy Eloy Pérez, responsable técnico de impermeabilización de Chova. No sé si podéis ver mi pantalla y me podéis oír. Vale, creo que sí. Vale. Bueno, pues primero de todo, gracias por asistir a este webinario sobre soluciones de rehabilitación de cubiertas. Abarcaremos casos prácticos donde veremos soluciones de rehabilitación tanto de la impermeabilización como de aislamiento térmico, en tanto en cuanto pues, estamos añadiendo aislamiento térmico a muchas cubiertas. Vamos a dejar 5 minutos para que se vayan conectando los rezagados. A ver, ¿podéis oírme? Os estoy escribiendo un mensaje en el chat. Hola, buenas tardes, ¿podéis oírme? Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Vale. Vale, ahora he visto vuestros mensajes, ¿vale? Que se me veis, se escucha bien. Vale. Vale, bueno, pues ya hemos esperado unos minutos. Veo que hay 250 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Sé que no son tiempos fáciles y bueno, pues lo primero, unas palabras de ánimo para todos y que lo vamos a superar entre todos. Y bueno, pues vamos a comenzar con este webinario. Pues este webinario va a durar pues unos 50 minutos y bueno, al final pues podréis plantearme preguntas por el chat y después las que no podamos contestar, pues aquí tenéis un email, asesoramientotécnico@choa.com, en las cuales pues estaremos encantados de poder atender vuestras consultas. Bueno, pues para empezar y romper el hielo, vamos a hacer una breve presentación
de quién es Chova. Chova somos fabricantes de sistemas de impermeabilización, de aislamiento térmico y aislamiento acústico. Tenemos más de 80 años de experiencia en el sector de la construcción en España y más de 40 años de experiencia exportando nuestros productos a más de 40 países. Dentro de nuestra gama de productos tenemos 4 gamas diferenciadas. Una primera gama de impermeabilización con la cual pues, queremos contribuir, ¿no?, a proteger de la humedad a los edificios y a sus habitantes. Todos sabemos los problemas de salubridad que genera la falta de estanqueidad. Y para ello, pues tenemos un portafolio muy variado de diferentes soluciones. Tenemos todo tipo de láminas de betún modificado, tanto con SBS, Politaber, como con plastómero APP, Choaplas Extra. También tenemos las imprimaciones bituminosas y complementos de este tipo de impermeabilización. Además, tenemos láminas de impermeabilización sintética, tanto de cloruro de polivinilo plastificado PVC y poliolefina termoplástica TPO, para su uso también como membranas de impermeabilización, y así una serie de impermeabilizaciones líquidas, como membranas de poliuretano o morteros cementicios. Así pues, también pues, tenemos una serie de drenajes y geotextiles. Bueno, pues por la parte del aislamiento térmico, somos fabricantes de poliestireno extruido, nuestras plantas Choa Foam, y a partir de este poliestireno realizamos una serie de compuestos que combinan pues diferentes materiales. Por una parte tenemos la Inverlosa, que es una baldosa aislante prefabricada, que a una baldosa de hormigón poroso incorpora pues unas planchas de poliestireno extruido. Esto es un solado prefabricado. Y por otra parte tenemos el compuesto Chovater, que es un compuesto de impermeabilización y aislamiento, al cual pues unimos una lámina asfáltica con lamas de poliestireno extruido, y para dar una solución integral de impermeabilización y aislamiento, ¿vale? Por otra parte, tendríamos toda una serie de productos para el aislamiento acústico de locales, medianeras de viviendas, etc. Entonces tenemos láminas viscoelásticas y compuestos multicapa, además de paneles y paneles absorbentes. Y después tenemos una gama destinada al bricolaje y a la reparación. Bueno, aparte de tener productos, pues tenemos una serie de soluciones, que están reconocidas por la normativa y por nuestra propia experiencia, ¿no? De impermeabilización, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, y hoy hablaremos de soluciones de rehabilitación, de casos prácticos. Entonces, esto podéis encontrarlas en nuestra página web, choa.com, en la pestaña de sistemas. Por otra parte, tenemos una serie de manuales técnicos y catálogos donde podéis conocer nuestro portafolio de producto, así como las indicaciones para su instalación y qué tipos de sistemas están destinados a configurar. Aquí os los dejo. Aparte, nuestro departamento técnico pues, os puede dar asesoramiento en vuestros proyectos, y también pues, damos formaciones tanto presenciales como online. También contamos con una herramienta de cálculo de aislamiento acústico llamada Choacoustic. Bueno, y los proyectos de referencia, pues como os decía, pues nuestros productos y sistemas están repartidos a lo largo de la geografía nacional e internacional. Bueno, también para vuestra información, pues deciros que Chova tenemos las declaraciones ambientales de producto, ecoetiquetas tipo 3 para nuestras láminas asfálticas, para nuestros aislantes de poliestireno extruido y para nuestros aislantes acústicos.
siendo pioneros en la obtención de declaraciones ambientales de productos tipo 3 para aislantes acústicos. Bueno, pues pasado esta presentación inicial, vamos a empezar con el webinario de hoy. Vale. Bueno, pues el webinario de hoy habla sobre rehabilitación de cubiertas y está enfocado, vamos a revisar unos casos prácticos muy comunes sobre rehabilitaciones de cubiertas. Y los vamos a clasificar según varios aspectos, ¿no? Tipología de cubierta, plana o inclinada, según el uso de esa cubierta, ya sea un uso transitable, para uso peatonal, no intensivo o peatonal intensivo, como podría ser una zona común, o para el uso de vehículos. Y también para cubiertas de uso no transitable. Después vamos a ver en estos casos de rehabilitación, vamos a ver pues, diferentes tipologías, bituminoso, sintético y líquida. Principalmente serán bituminosas porque el próximo miércoles 15 tenemos un nuevo webinario sobre soluciones sintéticas de PVC y TPO, ¿vale? El cual os invito a todos que asistáis, ¿vale? Y después veremos que hay soluciones pues que la mayoría tienen aislamiento térmico y otras soluciones no lo tienen porque la cubierta pues está sobre un espacio no habitable, como podría ser un garaje, ¿vale? Y después hay soluciones donde tenemos con o sin demolición previa del paquete de cubierta. Bueno, estos son los cuadros que vamos a seguir guías. Vamos a revisar 11 casos de rehabilitaciones de cubiertas. Perdonad que los haya pasado muy rápido. Y vamos a empezar con el primer tipo de rehabilitación. Vamos a rehabilitar una cubierta plana, una azotea de un edificio, para un uso peatonal no intensivo, con una membrana bituminosa colocada de forma flotante sobre el pavimento de rasilla existente, ¿vale? Y vamos a colocar aislamiento térmico para adecuarnos a las nuevas exigencias del código técnico. Y esta pues no vamos a realizar ninguna demolición. Bueno, pues tanto y más importante como el sistema que estamos colocando es la correcta adecuación del soporte que todos los tipos de sistemas necesitan y el correcto tratamiento de los puntos singulares. Vamos a empezar por vamos a doblar esta cubierta acabada con rasilla y vamos a colocar, pues eso, colocaremos una membrana monocapa sobre un geotextil y después colocaremos ya la capa de aislamiento térmico y su capa de protección, que va a ser un solado flotante con inverlosa. Entonces vamos a empezar pues comentando el tratamiento del soporte. Entonces, pues este soporte de rasilla, pues lo primero que hay que hacer hay que retirar las baldosas sueltas y hay que nivelarlo con mortero para dejar una superficie lisa, uniforme y resistente. También si hay algunas pues, irregularidades o cantos cortantes, pues a veces pues, se suele poner pues, un mortero cola para nivelar. Las juntas de pavimento hay que volverlas a reparar y aquí en esta solución se optó por colocar un geotextil de polipropileno de 125 gramos para proteger mecánicamente a la membrana asfáltica. Bueno, antes de empezar aparte de tratar la superficie general del soporte, hay que tratar, muy importante, los puntos singulares. Aquí tenemos, como pues en el sumidero, en este caso,
pues se colocó un refuerzo de lámina y se conectó directamente con la pieza de conexión de PVC existente. Entonces, puesto que estamos de formación y vamos a hacerlo lo mejor posible, pues yo os recomiendo que creemos un rebaje alrededor del sumidero. Entonces, lo que tenemos que hacer es retirar las baldosas y volverlo a nivelar con mortero, dejando, eso sí, un nuevo rebaje pues, de unos 7-8 milímetros. Debemos sustituir esta pieza de PVC por una pieza compatible con la impermeabilización asfáltica, suele ser de EPDM, otra pieza recomendada por los fabricantes, y de nuevo pues colocaremos los refuerzos de láminas de 3 kilos de poliéster que sean necesarios. Y ahora pues esto es lo que vemos en esta secuencia de imagen. En la imagen superior vemos cómo hemos retirado esas baldosas, hemos hecho un rebaje de unos 8 milímetros, imprimamos, es muy importante, aunque la membrana se coloque flotante, los puntos singulares siempre tienen que estar imprimados, porque la membrana tiene que colocarse adherida. Este sería el primer refuerzo de 3 kilos con poliéster, la Politaber Polpi 30, por ejemplo. Después colocaríamos la pieza en la segunda imagen, colocamos la pieza de conexión de EPDM sobre el primer refuerzo, ¿vale? De tal forma, fijaros que si son cazoletas sifónicas, tendremos que aumentar el rebaje del soporte para permitir estas mayores dimensiones de ese sifón, ¿vale? Y después colocamos el siguiente refuerzo superior, de tal forma, según la normativa, pues en la medida de lo posible, el refuerzo inferior sobresaldrá 15 centímetros del perímetro de la pieza de conexión y el refuerzo superior sobresaldrá 10 centímetros del perímetro de la pieza de conexión. Si cumplimos estas dimensiones, pues solemos estar hablando de un rebaje de 90 por 90 centímetros. Vale, bueno, cuando el encuentro con los paramentos, muy importante, pues todos sabemos pues, que muchas veces, por sencillez, pues se coge y se sube la lámina por el paramento, ¿no? Y esto es erróneo, hay que hacerlo como nos dice la normativa UNE 104.401 y como recomiendan los fabricantes en sus manuales, pues es la forma de mayor seguridad de ejecutar este punto de conexión. ¿Vale? Entonces, bueno, empezaremos. Primero retiraríamos los rodapiés y los revestimientos acrílicos que puedan haber sobre los paramentos. Crearíamos una escocia o chaflán para disminuir el ángulo de entrega. Aquí lo veis. Después imprimaríamos todo lo que sería la pared vertical y 15 centímetros mínimo del suelo de cubierta. Colocaríamos un refuerzo inferior de láminas, la Politaber Banda 33 o banda Politaber Polpi 30 cortada a 30 centímetros. Y después colocaríamos ya la capa de láminas y le colocaríamos el refuerzo superior con un acabado en roza, perfil o, bueno, si se hace retranqueo, pues habría que retranquear más aún el paramento. Vale, entonces, el refuerzo superior, bueno, si va a quedar visto, siempre recomendamos con láminas acabadas en gránulo. Y, bueno, cuando es una sola capa de lámina, la normativa permite que se coloquen láminas de 4 kilos con gránulos. Siempre os recomiendo armaduras de poliéster. Y cuando ya vamos a 2 capas de láminas, una bicapa, entonces la normativa nos indica que debemos de utilizar láminas de 5 kilos acabadas con gránulo. Vale. Después, bueno, pues también las juntas, también tenemos que tratarlas, dependiendo si es una junta estructural, si es una junta donde en la junta estructural se interrumpe también el soporte. En las juntas estructurales, pues lo que haríamos, imprimaríamos a cada lado de la junta, colocaríamos 2 bandas de 30 centímetros de anchura a cada lado de la junta, pondríamos un refuerzo inferior, como veis aquí, de 4 kilos con poliéster, de una anchura mínima
de 45 centímetros centrado sobre la junta, colocaríamos una masilla asfáltica, Choastar Mastic. Después colocaríamos una o dos capas de láminas independientes en cada lado del faldón y colocaríamos el refuerzo superior, también con láminas de 4 kilos y una anchura mínima de 30 centímetros. Esto es para las juntas estructurales donde interrumpimos el soporte. Si esto fuera una junta ya no estructural, sino una junta del soporte en punto alto, es decir, en limatesa, donde hay un cambio de paño de cubierta, nuestro detalle recomendado es pues, que impriméis a cada lado, pongáis por lo menos un refuerzo inferior, mínimo 45, de 4 kilos con poliéster, y después ya el resto del detalle. Si esto es una junta de pavimento dentro de un mismo paño, pues también podéis imprimir una banda de 30 centímetros sobre esa junta y podéis adherir una lámina de 3 kilos centrada sobre la junta. Bueno, y ahora pues ya vamos a la colocación de la capa de láminas. Se colocó una capa de láminas tipo Politaber Combi 48 de 4,8 kilos con armadura de poliéster. Estas láminas, al tener 4,8 kilos, están certificadas incluso para cubiertas con pendientes cero. ¿Vale? Y lo que hacemos es que unimos esa lámina a los puntos singulares, pero no al soporte. Por debajo tenemos un geotextil de polipropileno. ¿Vale? El polipropileno, mejor que el poliéster, porque va a tener mayor resistencia al quemado. Y después lo que hacemos es sellamos la membrana en los solapes longitudinales y transversales. ¿Vale? Encima de la membrana asfáltica colocamos otro geotextil. Por simplicidad hemos puesto el mismo, geotextil de polipropileno, después una capa de láminas de poliestireno extruido de 4 centímetros y encima se colocó otra capa, esta vez del solado prefabricado, que llamamos Inverlosa, que también contiene 4 centímetros de poliestireno extruido. Entonces se acabaron colocando un total de 8 centímetros de poliestireno. Esto es una rehabilitación en el municipio en la provincia de Valencia. ¿Vale? Esto se hizo en 2018. Vale, ahora vamos a ir a ver el siguiente sistema. Esto es una rehabilitación de cubierta en Barcelona, donde tenemos aquí las láminas del acabado, el pavimento de rasilla, el cual se ha utilizado una imprimación al disolvente llamada Primer SR. Las imprimaciones al disolvente son las imprimaciones que dan un secado más rápido y también pues, permite una aplicación más rápida al poder ser aplicadas a pistola. ¿Vale? Después, entonces estamos hablando pues que en un tiempo caluroso, pues en media hora, 40 minutos, podría estar seca y podríamos empezar a trabajar. Y después se colocaron sobre esa rasilla, por supuesto que se hizo un acondicionamiento del soporte y tratamiento de los puntos singulares como el que hemos hablado. ¿Vale? Y después se colocaron dos capas de láminas de tipo Politaber Combi 40 o Politaber Polpi 40. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues ya vendría el resto de capas. Un geotextil separador, un poliestireno extruido de 8 centímetros, otro geotextil separador, su capa de mortero de 3-4 centímetros con su malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, y ya la baldosa cerámica una baldosa colocada con cemento cola. Bueno, pues llamaros también vuestra atención sobre todos los posibles remates, como vemos aquí esta columna de una estructura auxiliar sobre la cubierta. Pues aquí tenemos un producto que se llama Chovintel, es una resina de poliuretano bitumen, y que es un producto viscoso, líquido, que va muy bien para la resolución de puntos singulares y ser combinado pues, con la solución prefabricada de láminas asfálticas. Bueno, pues cuando doblamos la cubierta,
cuando hay que tener en cuenta pues, dos aspectos principales, ¿no? El soporte tiene que ser resistente porque estamos introduciendo una nueva sobrecarga, y este pues, peso propio tiene que tenerse en cuenta, pues tiene que hacerse un cálculo estructural de la resistencia al forjado con el nuevo paquete de cubierta. Y también pues hay que prever que estamos incrementando el espesor de este paquete de cubierta, entonces tenemos que acondicionar los accesos, especial los accesos al edificio desde la cubierta, ¿no? Los escalones, las rampas, y también los aspectos exteriores e interiores por seguridad. Vale, ahora vamos a pasar a también revisar una rehabilitación de una azotea para un uso peatonal no intensivo con una membrana líquida de poliuretano. Aquí no estamos demoliendo nada ni añadiendo aislamiento térmico sobre la cubierta. Entonces, este sistema de membranas de poliuretano, quizá en Chova lo conozcáis menos, es el sistema Choa Pur Imper 201. ¿Vale? Este caso que os voy a plantear es con un soporte de rasilla, vamos a colocar una nueva membrana de impermeabilización. Entonces, tenemos un soporte de rasilla cerámica, que tenemos que asegurarnos que sea porosa, la cual tendremos que limpiar y acondicionar, si fuera necesaria. Colocaríamos una imprimación llamada Choapur Imper 101 con un consumo entre 100 a 200 gramos, dependiendo de la rugosidad del soporte. Sobre esta imprimación colocaríamos ya la membrana de poliuretano, ¿vale? Un espesor mínimo de 2 milímetros, aproximadamente estamos hablando de un consumo entre 2 y 2,5 kilos por metro cuadrado para este tipo de usos transitables no intensivos, ¿vale? Colocaremos geotextiles en puntos singulares, no siendo necesario en la superficie principal. Esta membrana la aplicaremos en 2 a 3 capas, dejando secar sus consecuentes tiempos de secado. Vale. Antes del secado definitivo de la última capa, espolvorearemos os recomiendo espolvorear un sílice o corindón blanco, pues unos 800 gramos metro cuadrado, para incrementarle la rugosidad a esa superficie. ¿Vale? Y después colocaríamos un poliuretano anifático, un barniz, que le va a dar protección a los rayos ultravioleta, el Choapur Imper 301, ¿vale? De unos 150 gramos también. Entonces, aquí tenéis qué aspecto tienen, ¿no? Esas imprimaciones y esos productos. Entonces, tenemos el Choapur Imper 101, la imprimación base epoxi, bicomponente, para soportes porosos, y en una proporción A y B 23:10. Es decir, una garrafa del componente A se mezcla con 2 botes del componente B, cada uno de 5 kilos. ¿Vale? Y esto es así porque el componente B, una vez se abre, pierde propiedades, y no así el componente A. Es para que lo podamos reutilizar. Después tenemos el envase metálico de poliuretano en atmósfera antioxidante, y pues bueno, es un poliuretano aromático y lo tenemos en colores blanco, gris y rojo. Cabe decir, bueno, un poco para aclarar, esto es base poliuretano, no base disolvente. Después el Choapur Barniz 301 es un poliuretano alifático, es un protector de ultravioleta, también es bicomponente y se mezcla en la proporción 1 es decir, 22 kilos, el componente A, una garrafa del componente A, con 3 kilos o 3 litros del componente B. Vale, entonces, si en todos los sistemas de impermeabilización es importante la preparación del soporte y los puntos singulares, en los sistemas de impermeabilización líquida de poliuretano es aún más importante. Entonces, bueno, tenemos que tener un soporte limpio, sin polvo ni materiales sueltos, seco, sin una humedad máxima residual de un 8%, lo más plano posible, sin irregularidades. Tiene que ser poroso. En caso de que un soporte no poroso, abrimos el poro,
¿vale? Estoy hablando en caso de grés cerámico que no tenga nada de poro, pues le abrimos el poro por medios mecánicos. Una alcalinidad controlada y tiene que ser pues cohesivo, tiene que ser cohesivo porque este poliuretano se va a anclar a este pavimento, ¿no? Y después tenemos que controlar que no tenga fisuras superiores a 2 milímetros y especialmente fisuras activas. Entonces, hay que dar un tratamiento a fisuras y puntos singulares. Ahora lo vamos a ver. Entonces, primero, bueno, antes de realizar los trabajos, pues tenemos que comprobar que la humedad residual es inferior al 8%. ¿Vale? Si es un grés cerámico que no tiene poro, le abrimos el poro, un decapado de baldosas, por ejemplo, un disco de diamante con un aspirador industrial incorporado. Después, en el caso de los sumideros, pues lo que hacemos es que si tienen ya un rebaje, pues aquí lo que hacemos es lo tratamos, ¿no? Y para eso lo vamos a masillar y le vamos a dar una superficie totalmente plana y libre de bordes cortantes. Después en las grietas, las superiores a 2 milímetros, vamos a tratarlas de una manera especial, ¿no? Vamos a colocar una imprimación, después colocaremos primer 101, después colocaremos masilla de poliuretano y pues lo podemos incluso cubrir con banda de butilo, como ahí veis. Aquí veis también bandas de butilo. Después, sobre el propósito de esto es reforzar las discontinuidades del soporte, ¿no? Y esos puntos por donde el soporte pues, puede transmitir solicitaciones, ¿no? Puede transmitir pues, tensiones, deformaciones. Entonces, tenemos que reforzar el soporte en esos puntos. Aquí veis como sobre esas fisuras tratadas estamos colocando pues eso, una primera mano de producto, una banda de geotextil y otra segunda mano de producto para hacer un refuerzo mecánico. Después en los sumideros también colocaremos geotextiles y daremos capas de poliuretano previas. Estamos tratando de prefabricar esos refuerzos de láminas, ¿no? que veíamos antes. Vale, en las juntas estructurales lo que haremos es imprimaremos a cada lado y pondremos una banda de butilo centrada sobre la junta estructural de una anchura 10 veces superior a la anchura de la junta. Y después, si esto pues, suele ser 3 centímetros, pues iríamos a 30 centímetros, ¿no? Y después aquí también colocaríamos masilla. Vale, después una vez tratado el soporte, pues vemos cómo ya empezamos a aplicar el poliuretano. Primero imprimaríamos lo que hemos comentado sobre el soporte ya tratado y después, una vez seca la imprimación y bien anclada, colocaríamos el poliuretano a rodillo o a pistola. Aquí veis el acabado y lo aplicamos en 2 a 3 capas. Y es preferible que mezclemos varios colores, como vemos en esta imagen, porque así sabemos en qué partes de la cubierta pues, debemos de colocar la impermeabilización. Aquí veis cómo se está proyectando el producto a pistola, se está colocando con pistola. Bueno, rehabilitaciones de balcones o terrazas. Aquí vemos una solución con productos cementicios, ¿vale? Tenemos un balcón o una terraza con una rasilla que por el paso del tiempo pues, ha perdido su estanqueidad y queremos simplemente reforzar la impermeabilización porque debajo hay un espacio no habitable. Entonces, bueno, hay otro tipo de productos como los morteros técnicos impermeabilizantes, en nuestro caso el producto Choi Imperflex, que forman una membrana de impermeabilización de tipo cementicio. ¿Vale? Este producto es bicomponente
tiene una parte en polvo, en sacos de 15 kilos, y tiene una parte líquida, que ya lleva una serie de polímeros que le van a dar cierta flexibilidad. A estos productos no se le añade agua. Entonces, para crear una capa impermeabilizante, lo que hacemos es sobre la baldosa existente, aplicaríamos una cantidad total de 4 kilos, con un rendimiento de 4 kilos por metro cuadrado, ¿vale? En 2 capas cruzadas de 2 kilos por metro cuadrado cada capa, y lo aplicamos con llana o a brocha. Y una vez esté curado este mortero, pues de 4 a 7 días, dependiendo del tiempo, pues ya podemos colocar una capa de, pues eso, la nueva baldosa, ¿no? El nuevo pavimento, ¿no? La baldosa con su mortero adhesivo. Bueno, ahora vamos a ir a soluciones de impermeabilización o de rehabilitación de cubiertas, pero ya no de azoteas ni balcones, pero sino vamos a ir a la zona común. La zona común de varios edificios, de una urbanización, donde debajo tenemos el parking, y debido a un mayor tránsito de peatones y ocasional de vehículos, pues son zonas donde pues la capa de impermeabilización pues está más solicitada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a plantearos una serie de casos. Vale, el primer caso, he cogido de ejemplo una rehabilitación que hicimos de un edificio en Cullera en 2019. Y bueno, pues esto es una rehabilitación de cubierta plana, transitable intensiva, en zona común, con demolición de pavimento original. Aquí veis el pavimento original, se hizo una demolición del pavimento y se retiró también la antigua impermeabilización. ¿Vale? Aquí no colocamos aislamiento porque el bajo techo es no habitable. Y aquí lo que hemos colocado es una impermeabilización bituminosa bicapa adherida. Y siempre, pues lo primero y muy importante es el tratamiento adecuado del soporte. Entonces tenemos, bueno, se hizo la demolición del pavimento y también de la antigua impermeabilización y se retiró a vertedero de inertes. Se comprobó y se reparó la capa de formación de pendientes, incluso se coloca pues algún refuerzo de láminas en zonas puntuales. A continuación, se procedió a colocar la nueva impermeabilización. Aquí, al tener un mayor uso, ser un uso peatonal intensivo, la membrana se coloca de forma adherida, es decir, imprimamos toda la superficie y damos fuego en toda la anchura de la lámina, fundiendo el betún que se adhiere a la formación de pendientes, ¿no? A ese soporte. Entonces, bueno, la imprimación Supermul o Primer SR, que ya lo he comentado antes, es en toda la superficie, se colocan refuerzos en los puntos singulares de juntas estructurales, encuentros con los paramentos sumideros, y se coloca la nueva membrana de bicapa adherida con soplete de llama. Es decir, la primera capa con soplete, que vamos toda la anchura, la colocamos en la dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente, y la segunda capa de láminas la colocamos en la misma dirección que la primera, desplazada una cierta anchura para cubrirle sus juntas, de tal forma que tengamos una membrana de juntas tapadas, ¿no? Entonces, en este caso, se colocó una membrana formada por 2 láminas Politaber por Pi 40 de 4 kilos, de betún modificado con elastómero y armadura de poliéster. Después, sobre esta membrana bituminosa, esta nueva membrana, se colocó un geotextil, la nueva capa de asiento del pavimento, mortero pobre y el pavimento. Vale, estas soluciones pues ya estáis acostumbrados, ¿no? Las conocéis, y pues cada vez más están surgiendo soluciones combinadas, ¿no? Soluciones de láminas, sobre todo para este tipo de cubiertas, sobre todo para cubiertas de uso intensivo, zona común, donde tenemos por una parte el uso de la solución prefabricada, las láminas asfálticas, y por otra parte
tenemos la incorporación de capas de asfalto en caliente, ¿no? Soluciones líquidas con asfalto. Entonces, vamos a poneros un ejemplo de una obra y, bueno, pues voy a contaros un poco las capas que está formado. En la que habéis visto teníamos la imprimación del soporte y después 2 capas de láminas Politader Combi 40. ¿Vale? Esto hace un total de 8 kilos por metro cuadrado y lo aplicamos con soplete de llama. Después, si vamos incorporando capas de asfalto en caliente, pues tendríamos la imprimación, una primera capa de asfalto en caliente, pues de 1 a 1,5 kilos metro cuadrado, que esto se aplicaría con caldera y llana. Después la lámina Politader Combi 40, 4 kilos con poliéster y encima soldada la segunda capa de láminas. Esto haría un total de 9,5 kilos metro cuadrado. Aplicación con rastra de goma y soplete de llama. Y este es el caso que vamos a ver. Esto es una bicapa adherida con asfalto en caliente, donde no se usa el soplete de llama, sino que la primera capa de láminas se adhiere al soporte por el calor del asfalto en caliente y la segunda capa de láminas se adhiere a la primera capa de láminas por el calor también del asfalto en caliente. El asfalto se funde pues, a unos 190 grados y en una caldera especial, y cuando lo sacamos y lo vertemos sobre ese soporte, pues podemos estar pues unas temperaturas pues de 150 a 160 grados. Entonces se produce una fundición de ese plástico termofusible y una adherencia total entre esas capas de láminas líquidas y prefabricadas. Entonces, en esta solución que vamos a ver, se dio una imprimación, se dio 1 kilo metro cuadrado de una primera mano de asfalto en caliente, se colocó una lámina de 4 kilos con armadura de poliéster reforzado en SBS, Politader Combi 40, otra capa de asfalto en caliente de 1 kilo, otra lámina Politader Combi 40 y otro kilo de asfalto en caliente. Y bueno, pues todo esto se aplicó con rastra de goma. Bueno, pues dar las gracias a todos los clientes, ¿no? por las fotos y por su conocimiento, pero bueno, pues también en especial a este cliente con el cual pues hemos desarrollado o hemos visto, ¿no? Pues esta aplicación que os voy a mostrar. Bueno, pues aquí tenéis el soporte original. Aquí se hizo una demolición del pavimento hasta llegar a la antigua impermeabilización, se retiró. Sobre el soporte resistente se imprimó con imprimación bituminosa. Después veis el paramento, la superficie principal, se colocan los refuerzos de láminas, los puntos singulares, juntas del soporte, juntas de encuentro con paramento. Aquí veis la lámina Politader Combi 40 y aquí veis la caldera de asfalto en caliente. Incluso pues a este punto singular de encuentro con la columna de la marquesina, pues se le hizo una sobrelevación para poder realizar una mejor impermeabilización. Vale, aquí vemos también cómo antes de colocar la solución, pues también se trataron las escaleras, se colocaron refuerzos en los paramentos de las escaleras, en los paramentos de la rampa, en lo que serían pues los tubos salientes. También aquí pues se subió la barandilla existente para poder trabajar y poder impermeabilizar correctamente. Y aquí vemos el sistema, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, imprimación, una primera capa de asfalto en caliente de 1 kilo metro cuadrado, después la lámina Politader Combi 40, una segunda capa de asfalto en caliente, que ahí la veis cómo está aplicando con rastra de goma y a la vez extendiendo la segunda capa. Entonces, lo que estamos viendo es la aplicación del asfalto en caliente entre la primera y la segunda capa de láminas. ¿Vale? Y para sellarlo,
pues ya una tercera capa de asfalto en caliente de 1 kilómetro cuadrado. Bueno, esta obra, la verdad que los vecinos no querían tener goteras y el arquitecto pues estaba muy concienciado sobre la importancia de la impermeabilización. Entonces, 11 kilos pues es una cantidad de material considerable y para una solución muy duradera, sin juntas, y bueno, también tiene un espesor considerable que os voy a enseñar. Aquí esto es el espesor que tiene esta solución, pero en otra cubierta que rehabilitamos, también con este cliente. Y entonces, como veis, pues tiene un centímetro aquí de espesor. Bueno, entonces, de acuerdo a nuestra experiencia, también pues podemos decir que podemos usar láminas convencionales con acabados en film de polietilenos para sistemas de láminas prefabricadas combinados con asfalto en caliente. Todos sabemos también que hay láminas enarenadas, también tenemos una serie de láminas enarenadas específicas para estas aplicaciones, pero vemos cómo con el film termofusible, dadas las temperaturas de trabajo reales, pues el sistema pues, queda perfectamente solidarizado. Bueno, vamos a ver, esto es una rehabilitación de una rampa en una comunidad de vecinos donde donde había un aglomerado asfáltico en caliente y una antigua impermeabilización. Se hizo una demolición, se llegó al soporte resistente y se colocaron 2 capas de láminas. Y la última capa, la lámina Polytile Parking 48, con un geotextil antipunzonante en su cara superior para que sobre esta lámina pudiéramos colocar la nueva capa de rodadura de asfalto en caliente directamente sobre la membrana y quedara solidaria. Aquí veis, esto hemos visto la rampa y aquí vemos un poco la composición de la cubierta, ¿no? Pues aquí tenemos la primera capa de láminas, se colocó una lámina de fibra de vidrio de 4 kilos y encima una segunda capa de láminas Polytile Parking 48. Esto es una rehabilitación que hicimos en Madrid, en la comunidad de vecinos de Madrid. Cuando hablamos de cubiertas planas, cubiertas deck, pues bueno, al cabo dependiendo de la inclinación de esa cubierta, pues al cabo de los años, pues esas láminas, hay que renovarlas. Entonces, es muy común también, pues si se han diseñado con el aislamiento térmico acorde a estándares actuales, pues a veces pues no se requiere añadir más aislamiento. Entonces, bueno, nosotros lo que recomendamos es sobre esa lámina envejecida, se aplica una imprimación al disolvente tipo Primer SR, que lo que va a hacer es que va a rejuvenecer ese gránulo. Y, por supuesto, previamente hemos tenido pues que barrer, ¿no?, las partículas sueltas y hacer también un soplado y imprimar. Y después, sobre esa antigua capa de láminas imprimada, pues ya podemos colocar o bien una capa o 2 capas de láminas. Yo, pues, bueno, siempre os voy a recomendar la solución de máxima seguridad, que es colocar dos capas de láminas. En este sentido, pues colocaríamos una lámina de 3 kilos con fibra de vidrio, con SBS, Polytile B30, y como segunda capa, pues una lámina de 4 kilos acabada en gránulo o de 5 kilos acabada en gránulo. También llamar vuestra atención que las láminas asfálticas también hay láminas con color blanco. Son más difíciles de trabajar, pero, ¿no?, lo que me diréis, se ensucian más, pero tener en cuenta que al final estas cubiertas no se ven desde la calle, ¿no?, por ejemplo, y al mismo nivel de aislamiento, pues el dueño de esa casa, ¿no?, o de ese local, pues sí que va a notar un menor consumo de climatización, ¿no?, energético, sobre todo en verano, ¿no?, porque la lámina blanca pues va a reflejar parte de ese calor. Bueno, lo que es más común todavía, que es colocar aislamiento sobre esas cubiertas deck, ¿no?, a la vez que colocamos una nueva impermeabilización. Entonces, si colocamos unos aislamientos soldables, ya sea una lana de roca soldable o un PIR
soldable, lo podemos colocar o bien con fijaciones mecánicas o bien con adhesivos. Y cuando digo con adhesivos, es pues adhesivos para su fijación permanente. Pues por lo que sabemos, estamos en contacto con diferentes empresas, pues en Europa, pues las cubiertas con aislantes fijadas con adhesivos, de lana de roca o PIR, pues puede estar en torno de un 10 al 20% del total de cubiertas TEC. Y después sobre esa cara soldable, pues ya colocamos una lámina o bien dos láminas, ¿no? La solución que hemos visto antes. Ahora bien, cuando vamos a soluciones fijadas mecánicamente, colocaríamos pues una lana de roca o un PIR con acabado no soldable, pondríamos una fijación temporal y después colocaríamos una membrana. Si colocamos una sola capa de láminas, tiene que ser la Politaver Combi FM 50G FM, porque está certificada para esta aplicación, que es más exigente. Tiene una mayor resistencia al desgarro que las láminas de 5 kilos convencionales. Y por otra parte, pues podemos colocar una bicapa y la fijación mecánica estaría en las solapes longitudinales y transversales de la primera capa de láminas. Vale, este sistema está certificado por el ETE, pero tienen ETE tanto el monocapa como el bicapa. Cuando vamos a rehabilitaciones de cubierta DEC con impermeabilización sintética de PVC o de TPO, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos este caso donde tenemos una cubierta con lámina asfáltica y lo que hemos colocado es una lana de roca no soldable de alta densidad sobre la cual hemos colocado o bien una lámina de PVC plastificado con malla de poliéster que va a estar fijada mecánicamente, al cual sería el producto Chovipol RP, o bien colocamos una nueva membrana de poliolefina termoplástico, TPO, también con malla de poliéster y también fijada mecánicamente al soporte resistente. Bueno, veréis que la semana que viene, el próximo miércoles 15 de abril, de 12 a 1, hay un nuevo webinar que es específico para soluciones de impermeabilización sintética. Entonces, será mi compañero Javier López, nuestro especialista de sintéticos, el que os comentará las soluciones de Chobar para tanto obra nueva como rehabilitaciones en el webinar de la próxima semana. Vale, y después nosotros tenemos un webinar también con Chobater, que está en nuestro canal de YouTube de soluciones de rehabilitación Chobater Minverlosa. Pero simplemente pues he querido poner brevemente pues unas imágenes de estas soluciones para llamar vuestra atención. Entonces, bueno, pues aquí en Alicante hicimos una rehabilitación pues de una cubierta plana con nuestro sistema Chobaterm bicapa. Aquí veis una cubierta con rasilla y una pintura antigoteras. Aquí veis todos los rollos de Chobaterm. El Chobaterm lo que tiene es lamas de poliestireno extruido XPS térmicamente adheridas a láminas asfálticas. ¿Vale? Esto, pues dependiendo de la longitud del aislante, pues puede ser pues de 6 metros de longitud hasta 4,5. ¿Vale? Después, aquí veis como el producto, lo que se hace es que se coloca el aislante en contacto con el pavimento existente y se fija mecánicamente. Se fija mecánicamente en sus solapes longitudinales y transversales, de tal forma que después cuando se une un rollo con otro, las fijaciones mecánicas quedan embebidas en la primera capa de láminas asfálticas. Aquí se puso el producto Chobaterm XPS 50, es decir, 50 milímetros de XPS, Polpi 30, con láminas Politaver, Polpi 30, con armadura de poliéster de 3 kilos. Y encima se colocó una capa de láminas asfálticas acabadas en gránulo, la Politaver Combi 40G gris oscuro, SBS. Y veis cómo pues, se hizo pues, ya después todos los remates y refuerzos.
Y por último, este producto cuando va en cubierta plana recomendamos la opción bicapa, porque mayor seguridad frente a la estanqueidad, pero cuando vamos a cubierta inclinada ya recomendaríamos la opción monocapa. Esto es un edificio en Huelva, un tejado, que se rehabilitó con Chobater. Aquí veis cómo se están colocando los rollos y fijando mecánicamente. Los operarios van fijados a las líneas de vida y aquí veis cómo queda el producto. Entonces, la ventaja de este producto es que estamos aplicando a la misma vez el aislamiento y la impermeabilización, ¿no? Y nos estamos ahorrando pues una capa de mortero intermedia. Y ya, pues bueno, simplemente pues comentaros que nuestro proceso de formación online sigue. Mañana tendremos el webinar de 5 a 6 de la tarde de sistemas acústicos en la rehabilitación. La próxima semana, el próximo martes de 12 a 1, volveré a estar yo con vosotros comentando soluciones de aislamiento térmico, también en cubiertas y muros, adecuadas al nuevo DBHE. Y lo que os comentaba, el webinar de sintéticos será el próximo miércoles de 12 a 1 y bueno, pues este programa lo tenéis también en la web de Choba. Y esto ha sido todo. Gracias a todos por asistir a la presentación. Creo que me he pasado un poco de tiempo. A ver, ¿tenéis alguna pregunta? Vale, bueno, pues a ver en el chat. Bueno, pues a ver, lo que habíamos comentado, que las preguntas, pues veo que vamos mal de tiempo, lo podéis dirigir al correo asesoramientotécnico@choa.com. Bueno, gracias por asistir a todos en estos momentos tan difíciles. Y nada, pues por mi parte, pues desearos que estéis todos bien y animaros a que os cuidéis mucho y estéis en casa. Bueno, un saludo.